justamente al no tratarlo, igual tiene la validez de que no haya sido rechazado, ¿se entiende lo que digo? Entonces, por lo cual, si no se consigue la apertura de las sesiones extraordinarias, esto de todos modos podría llevarse a cabo. Sí, en realidad ya está en vigencia desde que es, digamos, desde Publicado. que, claro, desde que está publicado en el boletín oficial. Sucede que, bueno, justamente con, digamos, el tratamiento legislativo, eh, básicamente lo que va a haber es una discusión de fondo sobre, a ver, ¿cuál es el trasfondo de este decreto? Es que en realidad no está, a ver, no sería un decreto de necesidad y urgencia por la cantidad que contempla de reformas. Generalmente los decretos de necesidad y urgencia abordan una temática específica, en cambio acá es un paquete bueno, de decretos como si fueran unificados, ¿no? Ujú. Como si fueran en un ómnibus. Claro. Hablemos un poco de la reforma laboral. Metámonos, si querés, en el detalle de lo que se sabe hasta el momento y qué impacto puede tener también. Bueno, lo que se habló específicamente de la desregulación en el tema laboral es un tema obviamente perjudicial para la clase trabajadora en lo respectivo, por ejemplo, a los contratos de flexibilidad laboral, con respecto a la jornada laboral, a las horas extras, a la posibilidad de los despidos sin indemnización. O sea, es un retroceso bastante importante en lo que es la conquista de los derechos de los trabajadores. Por eso fue tan, y es resistido y seguirá siendo resistido, porque al igual que otros puntos del decreto, es un ajuste muy feroz para la clase trabajadora. Claro, la pregunta allí sí es, Bárbara, si esos derechos que, digo, no solamente en el ámbito laboral, sino en otros, se considera que ya son adquiridos, se puede ir hacia un retroceso, ¿no? En esas conquistas. Y allí es donde se verá el otro tema, ¿no? Ver la constitucionalidad de las medidas e incluso cuáles se ponen o no en discusión. Son realmente muy amplias. ¿Cuál otra te parece más significativa? Y, por ejemplo, bueno, me parece que hay temas que son importantes, como el tema bueno, de la venta de los activos del Estado. Estos son las privatizaciones, de denominar a las empresas como sociedad anónima para la posterior privatización. Por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, porque entendemos también que hay puntos claves que son políticas que se han llevado adelante con una finalidad de soberanía. Lo mismo sucede, por ejemplo, con no solamente con aerolíneas, sino, por ejemplo, hay muchos intereses detrás, que es el trasfondo, ¿no?, de los grupos económicos. Por ejemplo, la derogación de la ley de medicamentos genéricos, Ujú. ¿sí? O la derogación de la ley de góndolas. Son todas medidas que afectan, bueno, como decíamos anteriormente, a muchos ciudadanos. Claro. Pensaba también en la posibilidad de que incluso se derogue la ley de movilidad jubilatoria. En este contexto de emergencia económica se lleven a cabo las actualizaciones mediante decreto, ¿no? El Ejecutivo dice cuándo, cuánto y cómo aumentaría en ese caso esos saberes. Sí, bueno, por eso hablábamos también de un retroceso en cuanto a la adquisición de derechos, ¿no? Todo aquello que, digamos, que reste o que quite estos beneficios que de alguna manera fueron consagrados como derechos, ¿sí? De los trabajadores, de aquellas personas que aportaron, digamos, toda su vida, son, bueno, van a también poner un poco en juego lo que es la gobernabilidad, que ya está empezando a astillar como la legitimidad, ¿no? Lo que se discute es si va a ser, cuán mínimo va a ser el Estado, el rol del Estado. Sabemos que el modelo que se propone es un modelo neoliberal clásico, pero hay que ver cuán mínimo puede ser el Estado en su rol de regulación entre tantas cosas como los temas que vos mencionabas. ¿Cómo se va a posicionar, cómo se van a posicionar los legisladores, ¿no? Ya hay algunas repercusiones, algunos que han dicho que este paquete de medidas va justamente en contra de la Constitución, que no lo votarían y que incluso van a ser parte de la resistencia. Otros, por ejemplo, no han dicho nada. Ahí se va a ver sin duda el perfil político, no solamente de Javier Milei, sino de los
otros representantes, ¿no?, de los argentinos. ¿Cómo lo ves políticamente al presidente? Eh, bueno, primero va a haber, acá también se pone en tela de juicio, ¿no?, el rol de la representatividad. Primero, por el lado de las fuerzas opositoras, porque va a haber una gran demanda ciudadana, que ya la hay, lo vimos anoche con la movilización, justamente quiénes van a ser las caras visibles de llevar adelante esta oposición en lo que se entiende como un avasallamiento de derechos. Y por otro lado, al presidente se lo vio muy sólido y muy seguro digamos, en lo que fue el enunciado, ¿no?, de estos decretos de derogación. Pero bueno, vamos a ver cuáles son la representatividad de por un lado y por el otro, ¿no? Porque se entiende que representan intereses diferentes. Se habla mucho de Axel Kicillof, ¿no? Fue uno de los que habló primero ayer, un poco dio su descargo en relación, ¿no?, a este paquete de medidas. Había sido cordial en su momento, ¿no?, con el presidente Javier Milei, pero ahora fue muy duro en relación, por un lado, a la reunión que tuvo Javier Milei con los gobernadores, a el apoyo que pidió el presidente para este paquete de reformas y a lo poco que sabían hasta la jornada de ayer qué tan profundo iba a ser esta modificación, ¿no?, de las normas vigentes. ¿Cómo lo ves en particular a Kicillof, ¿no?, teniendo en cuenta también cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué va a pasar con el giro de fondos? ¿Qué pasó incluso con el pedido, ¿no?, de fondos para asistir a Bahía Blanca después de la tragedia del temporal, con esa cantidad de muertos y demás? Bueno, primero hay que decir que, bueno, que es una de las caras visibles y seguramente será, digamos, un rol importante en lo que es la oposición a este gobierno. Al tener distinto signo político, se entiende también que no va a ser fácil lograr, por ejemplo, la coparticipación que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. Ya ahí tenemos otro nivel de tensión. Por otro lado, también hay que nombrar que, a ver, estas medidas fueron más profundas de lo que en realidad se esperaba. Se esperaba una cierta gradualidad, por eso también la gente se movilizó con respecto sobre todo a temas sensibles como la ley de alquileres, ¿no?, que fue como un puntapié para lo que fue la movilización de ayer. Hay un cierto hermetismo en el gobierno hasta tanto se manifiestan una vez que ya están decididas las medidas. Hoy también se convocó, ¿no?, una movilización en apoyo. Vos mencionabas los cacerolazos espontáneos de la jornada de ayer. Hoy un banderazo a favor de el DNU y obviamente lo que preocupa que pueda llegar a ser tensión en definitiva en las calles con, bueno, dos cuestiones ideológicas muy distintas por parte de los que se manifiestan absolutamente en contra y los que se manifiestan, porque también hay que decirlo, están absolutamente a favor. ¿Cómo es lo que vaya a suceder, ¿no?, en el plano social, concretamente en la calle? Sí, yo creo que es algo que en realidad se proyectaba, que va a ser un nivel de conflictividad social bastante importante, porque ya estamos viendo movilizaciones y pensemos también que este gobierno lleva recién 11 días en funciones y bueno, ya tenemos por lo menos una movilización espontánea y un banderazo convocado como bien mencionabas vos. Van a haber momentos de mucha tensión social. Bárbara, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también tu análisis. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Bárbara Bravi, politóloga, analista con, bueno, algunos puntos sobre este paquete de reformas. Siguen las repercusiones, algunos sectores que todavía están esperando tal vez tener más información o incluso un acercamiento con el Poder Ejecutivo para marcar públicamente su postura en relación a estas reformas amplias, estructurales, como decíamos, con un alcance importante y que comprende todos los sectores de nuestro país prácticamente, así que vamos a seguir con el análisis.